Listo, muy buenas noches, chicos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes para poder dar esta clase de refuerzo en relación a lo que es trabajo de integración curricular. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué, qué es lo que necesitan que se refuerce? O pasamos a algún tema, al tema que habíamos dejado pendiente, que es la estructura de la propuesta. Magíster, ¿cómo está? Muy buenas noches. Les saluda Alexandra. Buenas noches, ¿cómo está? Magíster, por molestarle, yo era la persona que en la clase le solicitaba que por favor nos colabore con una clasecita de refuerzo. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la clase que se dio a la anterior, nosotros estuvimos en algún trabajo laboral, no pudimos conectarnos. Entonces, lo que nuestro trabajo se quedó es justo hasta la entrega, hasta lo que fue la hipótesis. No sé si nos puede, por favor, guiar. Ya, hasta lo que fue la hipótesis. Ya. A ver, vamos entonces a revisar esa parte. Amén. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Buenas Disculpen la demora. noches. Bien, vamos a ver rapidito acerca de lo que es la hipótesis. Sin embargo, ustedes pueden revisar, todas las clases están grabadas en la plataforma, ustedes pueden revisar un poquito más a fondo, ¿no? Pero creo que con esta explicación les va a quedar bastante claro, porque estas siguientes fases son mucho más prácticas, digamos así. ¿Sí? Entonces, déjenme abrir algo más por aquí también. Ah, ya. Estas 5 primeras fases de la metodología de investigación lo que buscan es primero clarificar la idea del tema de investigación. Siempre nosotros tenemos que enfocarnos en el tema básico de investigación. Si yo estoy intentando montar un negocio de un restaurante en la ciudad de Quito, no, yo no tengo que investigar qué restaurantes, qué tipo de comida le gusta a tal o cual prospecto. Lo que tengo que investigar es el tema relacionado con la venta de comida y específicamente, por ejemplo, si es que yo quiero montar un restaurante de comida italiana, entonces digo, tengo que investigar acerca de el consumo de la comida italiana en, en la ciudad de Quito. Ese es el tema, como quien dice, base, el tema central sobre el cual yo tengo que realizar mi investigación para poder entender cómo se está desarrollando esta situación, cuál es la realidad de este tema respecto a los habitantes de la ciudad de Quito. ¿Sí? ¿Quiénes son los que consumen? ¿Cuál es la cantidad que consumen aproximadamente de manera mensual? ¿Cuántos restaurantes existen? ¿Dónde están ubicados? En fin, todo ese tipo de variables, de información que me va a ayudar a mí a entender el tema y
en base al entendimiento del tema, yo puedo empezar a generar diferentes soluciones a los problemas que yo puedo identificar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que busca estas primeras fases, tener la idea clara de lo que yo voy a investigar. Como les digo, si es que voy a ponerme, o mi idea es ponerme un restaurante de comida italiana en Quito, yo tengo que investigar el consumo, tengo que investigar el tema relacionado con el, bueno, digamos, el consumo de la comida italiana en Quito. Sí, entonces tengo que definir bien la idea, tengo que plantear mi problema, saber, como les decía, esas preguntas que quiero yo conocer acerca de esta información, de este tema, ¿sí? Revisar la bibliografía o el marco referencial, dónde puedo yo encontrar esa información, de qué fuentes puedo valerme para entender mejor, ¿sí? Saber cuál es el alcance que está muy relacionado con las preguntas del problema y elaborar mi hipótesis, es decir, un supuesto que me permita relacionar dos o más variables y poder eh, demostrarlo o aceptarlo o rechazar que es este enunciado, este supuesto que yo estoy realizando. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo que hago es definir, por ejemplo, en la ciudad de Quito es el consumo de comida italiana, o más bien dicho, la oferta de comida italiana en restaurantes tiene una escasez de aproximadamente por decir algo, el 40% respecto a la demanda. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Entonces yo tengo que averiguar primero la oferta que existe y por otro lado tengo que averiguar la demanda que hay en base a este tipo de negocio que estoy tratando de plantear. Sí, entonces ahí yo relaciono dos variables y puedo luego demostrarla, aceptarla o negarla. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay ninguna confusión. Sí está claro, ¿no es cierto? Sí, magíster, gracias. Perfecto. Luego tengo que yo diseñar eh, la investigación. Es decir, ¿cómo yo voy a descubrir, cómo yo voy a adquirir la información que necesito? Es decir, saber la oferta, saber la demanda. Entonces, para saber la oferta, ¿de qué me voy a valer? Me voy a valer, por ejemplo, de la Cámara de Turismo de Quito para saber cuántos restaurantes están registrados y de esos cuántos son de comida italiana, por ejemplo. ¿Sí? Saber también en base a la demanda, por ejemplo, cuál es la población de Quito, cuáles de ellos son una población económicamente activa, ¿sí? Saber de esa población, sacar una muestra y saber si gustan o no de la comida italiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a descubrir eso? Voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer, ¿qué más? Un análisis documental, ¿sí? Todas esas herramientas que yo estoy definiendo para poder entender mejor la información que quiero investigar, eso es el diseño. Si yo digo que voy a hacer una encuesta, entonces está bien. ¿Cuál va a ser el formato de la encuesta? ¿A quién va dirigida la encuesta? Podría ser una encuesta a los consumidores, otra encuesta podría ser a los restaurantes o a los dueños de restaurantes, otra podría ser una entrevista con el representante de ¿qué es? De la Cámara de Turismo, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir
qué herramientas necesito para obtener esa información. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, aquí lo que hago es diseñar todas esas herramientas. Bien, una vez que he elaborado ese diseño de las herramientas, yo tengo que definir la muestra. Aquí habíamos hablado que existen diferentes tipos de poblaciones, poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas son aquellas poblaciones que son conocidas, que yo sé exactamente el número. Por ejemplo, número de restaurantes que ofrecen comida italiana en la ciudad de Quito. ¿Eso lo puedo tener? Sí, ¿no es cierto? A través del registro de la Cámara de Turismo, yo podría tener un registro exacto y un número exacto de cuántos restaurantes de comida italiana existen en la ciudad de Quito. Entonces, esa es una población conocida, ¿sí? Pero una población infinita o desconocida podrían ser justamente los consumidores o las personas que viven en la ciudad de Quito y que gustan de comida italiana. ¿Hay algún registro de la población que gusta de la comida italiana? No, ¿no es cierto? No existe, no hay ninguna información en la cual tenga yo un número exacto de, de las personas que gustan de la comida italiana. Entonces ahí se vuelve una población desconocida. Sí, miren, cuando yo voy entonces a realizar las encuestas a los restaurantes que ofertan comida italiana, ahí yo calcularé la muestra a la que voy a aplicar esa encuesta en base a la fórmula de poblaciones finitas o poblaciones conocidas, que en este caso sería esta fórmula, ¿sí? En cambio, para la encuesta que voy a realizar a la población que gusta de la comida italiana, como no tengo un registro, como no sé cuántos son, tendré que definir mi muestra en base a la fórmula de la población infinita o desconocida. Y por lo tanto, aplicaré esta fórmula, ¿sí? De aquí, las diferentes variables que actúan en esta fórmula viene a ser n, que es el tamaño de la población, en este caso de la población conocida, ¿sí? Si yo digo que en la ciudad de Quito existen, por decir algo, 50 restaurantes que ofrecen comida italiana, entonces N mayúscula viene a ser ese número de restaurantes que existen, en este caso 50. Z es el nivel de confianza de mi estudio, de mi análisis que voy a hacer, ¿sí? El nivel de confianza. Esto lo pone el investigador de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al entorno en el que se va a hacer la investigación. Digamos que son 50 restaurantes. ¿Es factible realizar a estos 50 restaurantes una encuesta? Sí, no son muchos. ¿Sí? Entonces, el nivel de confianza yo le podría poner un 97, un 98%. ¿Sí? También dependiendo de la confiabilidad que yo necesito realizar el estudio. Recientemente pasamos las elecciones y en la segunda vuelta, no sé si ustedes estuvieron atentos a las noticias, una encuestadora no quiso dar resultados porque dijo que había un empate técnico. ¿Por qué? Porque su margen de error y su margen de confiabilidad estaba dentro del posible rango de diferencia entre los dos candidatos. En cambio, la otra encuestadora sí dio resultados porque su margen de confianza, su margen de error, estaba mucho más bajo que el nivel
o la diferencia que existía entre los dos candidatos, ¿sí? Entonces, ahí miren cómo cambia el estudio. Depende del nivel de confiabilidad y el nivel del margen de error, ¿no es cierto? Entonces, estas dos variables son muy relacionadas entre sí. El nivel de confianza, que es la Z, y E, que es el nivel de error o el margen de error admitido, ¿sí? P y Q también son relacionadas. ¿Por qué? Porque P establece el porcentaje de, de que mi estudio sea correcto, ¿sí? De que sea exitoso. Y Q es el porcentaje que establecería en el caso de que mi estudio no sea exitoso. Es decir, si yo pongo que tengo una posibilidad de que mi estudio sea exitoso en el 70%, es decir, tengo un 70% de que mi estudio sea exitoso. Por lo tanto, Q vendría a ser la diferencia, el 30%. ¿Sí? Pero si no tengo mucha información, si no tengo mucha experticia en el desarrollo del estudio, es preferible ponerle 50-50, es decir, dejar un equilibrio en las dos variables. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Magister, gracias. Perfecto. Entonces, aplicando esta fórmula en base a estas variables, ustedes pueden calcular. Por ejemplo, aquí con un valor de 400 individuos que van a ser parte del estudio y con el 95% de nivel de confianza, 50% de probabilidad de éxito o fracaso y un 5% de margen de error, el número de encuestados me dice que debería ser 196, o el número de individuos que van a formar parte de mi estudio serían 196. ¿Sí? Esto en el caso de que es una población conocida. En el caso de que es una población desconocida, como pueden darse cuenta, N mayúscula aquí no existe, no es considerada. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos un número exacto de la población. Lo que sí podemos establecer es el nivel de confianza que ya hemos explicado, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y el margen de error. En base a eso, yo en este caso, con esos datos, con esas variables, he calculado que en una población desconocida, cualquiera que ésta sea, por ejemplo, las personas que gustan de la comida italiana en la ciudad de Quito, es 384, considerando estos datos. ¿Sí? Esa es la forma de calcular el tamaño de la muestra. ¿Cuántas personas existen en la ciudad de Quito? Existen cerca de 3 millones de habitantes. De ellos, digamos que la población económicamente activa sea 2 millones, por decir algo. De esos 2 millones, lo que yo necesito es 384 personas. ¿Por qué? Porque no tengo una certeza de cuántos son específicamente los que gustan de comida italiana. Perfecto. Una vez que... Ingeniero, una pregunta en ese aspecto. ¿Nos toca hacer las encuestas para 384 personas? No, ya habíamos dicho que por cuestión de estudio lo único que definimos es el formato de la encuesta y obviamente el cálculo de la población, ¿no? De la muestra. ¿Ya? De ahí, o sea, obviamente ustedes no van a tener que hacerlo. Ya. Gracias. Cuestión académica nomás. Ya. Pero ya para un estudio real,
Si a usted le interesa poner un negocio que realmente le, que sea efectivo, hacer un estudio que le dé la confianza necesaria como para implementar o no ese restaurante, ¿cree que sería necesario hacer la encuesta, sí o no? Ahí sí. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, no importa el tiempo que me demore, ni importa el costo que involucre el hacer esta encuesta, sería mucho menor a montar un negocio que quizá no sea exitoso, ¿sí? Perfecto. Una vez que nosotros tenemos el tamaño de los individuos de la muestra, sea en poblaciones conocidas o desconocidas, nosotros tenemos que seleccionar. Si decimos que aquí son 400 estudiantes y de esos 400 tengo que realizar el estudio a 196, entonces, ¿cómo voy a escoger a 196? Sí, existen varios métodos que habíamos ya hablado. Y existen métodos, en este caso, en métodos probabilísticos, es decir, en métodos que se aplican específicamente a muestras que provienen de poblaciones conocidas. Ahí yo puedo aplicar el método simple al azar. ¿Cómo funciona el método simple al azar? Es decir, coger los individuos que van a ser parte de mi muestra de manera aleatoria. ¿En base a qué? En base a un listado, a un registro que existe porque es una población conocida, entonces simplemente cojo al azar y voy seleccionando a esos 196 de manera aleatoria, ¿sí? O el muestreo sistemático. Como decíamos, dentro del listado lo que voy a escoger a los integrantes de mi muestra, cada dos personas o solamente a los terminados, a los impares, por ejemplo, o cada cuatro personas, es un método sistemático para no estar cogiendo al azar, sino que cojo al uno, después cada cuatro personas al 5, o después al 9, después al 13 y así sucesivamente. Estoy aplicando una selección sistemática, ¿sí? Una selección estratificada es cuando identifico ciertos grupos dentro de mi población o puedo yo clasificar dentro de mi población en grupos, como por ejemplo que podría ser aquí en la ciudad de Quito, agruparlos por sectores, ¿sí? Entonces necesito saber, qué sé yo, los que consumirán comida italiana muy seguramente no son de los sectores de clase media-baja, seguramente son de clase alta o media alta. Entonces, ¿a qué sectores? Posiblemente iré a la González Suárez, iré ¿qué es? Al condado o iré a algunos sectores donde sé que posiblemente existe mayor número de consumidores de este tipo de comida. ¿Sí me hago entender? Entonces, saco los integrantes de mi muestra por estratos, por grupos. Sí me hago entender, ¿no? Sí, ingeniero. También decíamos que puede haber conglomerados. ¿Cuándo existen conglomerados? El ejemplo que les ponía es cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer un estudio a docentes y de diferentes áreas de conocimiento. Entonces, es más fácil encontrar a este tipo de individuos en colegios, ¿sí? Los colegios tienen esa característica, es decir, tienen docentes de diferentes áreas de especialización o de diferentes áreas de conocimiento. Por lo tanto, si yo voy a un colegio, sé que existen docentes de diferentes áreas de conocimiento y podría escoger ahí. Con eso, lo que aseguro también es que mi muestra tiene que tener las mismas características de la población. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no?
La muestra que ustedes van a seleccionar siempre tiene que tener las mismas características de la población. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, magíster. Sí, máster. Ya. Un momentito, por favor. Ya, mil disculpas. Entonces, eh, el siguiente método dice un método en dos o en múltiples etapas. Es cuando yo combino varios de estos métodos. Es decir, por ejemplo, puedo coger por conglomerados y a la vez dentro de esos conglomerados crear o identificar algunos grupos específicos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Dentro de conglomerados, dentro de un colegio, yo puedo, al ir a seleccionar a estos docentes, puedo identificar por áreas de conocimiento y de cada área de conocimiento seleccionar cierto número de integrantes para, para asegurarme de que mi muestra contiene docentes de cada una de esas áreas, ¿sí? Porque si yo voy a un colegio y empiezo a seleccionar al azar, posiblemente por cuestiones del azar igual, no voy a seleccionar a algún docente de alguna área específica. Y eso puede hacer que mi estudio no sea tan confiable. Entonces, podría hacer eso. Es decir, estoy aplicando el muestreo por conglomerados y dentro del conglomerado agrupando por estratos. ¿Sí, no es cierto? ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? Sí, magíster. Gracias. Muy bien. Y el último que es por probabilidad o proporcionales, cuando aquí poníamos un ejemplo, que, por ejemplo, 1500 es el tamaño de mi población y la muestra que yo necesito es de 500 individuos. Pero dentro de mi población yo sé que existen varios grupos
que tienen esta composición, ¿sí? Que tienen esta composición. Por ejemplo, que el grupo 1 tiene el 33%, que el grupo 2 tiene el 20%, el grupo 3 el 27%, etcétera. Entonces, los 500 tienen que tener igual proporción, ¿sí? Es decir, el 33% que corresponde al grupo 1, de los 500 voy a escoger 165. El 20% representa de los 500 el 100. Y así voy seleccionando por cada grupo y distribuyéndolos para tener el total de 500. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí tengo una pregunta, magíster, disculpe. En Claro. cualquier tipo de muestreo que nosotros realicemos, ¿hay que hacer este tipo de balance o comparación porcentual? No necesariamente. Si hago un muestreo simple y tengo un registro de los individuos de mi estudio, simplemente cojo al azar y no aplico este tipo de Ya. composición. Pero si yo veo que mi población, que las características de mi población está definida por grupos y cada grupo tiene su propia composición, entonces para asegurar que los miembros de estos grupos participen en forma equitativa dentro de mi estudio, realizo esta probabilidad proporcional. ¿Sí estamos? Sí. Ya. Los otros métodos son los no probabilísticos y estos se aplican a poblaciones desconocidas, como era el caso de las personas que gustan la comida italiana. Para asegurarme de que mi encuesta esté dirigida específicamente a estas personas que gustan de la comida italiana, yo puedo utilizar el muestreo por conveniencia. Es decir, cuando yo voy a un sector, por ejemplo, al condado, y empiezo a hacer la encuesta, lo primero que pregunto es que si es que gusta de la comida italiana. Si la respuesta es que no, no me conviene realizar esta encuesta a esa persona, dependiendo de mi estudio también, ¿no es cierto? O sea, si es que yo quiero saber, por ejemplo, cuánto consume en comida italiana al mes, qué platos son los que más gusta, ¿sí? Entonces, si es que hago ese tipo de encuesta, obviamente necesito que me responda alguien que sí consume comida italiana, porque voy a donde otra persona me dice, ¿consume comida italiana? No. Y le voy a preguntar, ¿y qué platos consume? Le estoy diciendo que no consumo, no sé ni qué platos existen. ¿Cuánto usted gasta mensualmente en comida italiana? Nuevamente le estoy diciendo que no consumo, no gasto nada. ¿Sí me hago entender, no es cierto? Entonces, ese tipo de estudio lo hago específicamente a este tipo de personas que gustan de la comida italiana. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si mi estudio es saber cuántas personas gustan de la comida italiana, ¿sí? ¿Cuántas personas gustan? Simplemente lo que hago es preguntar, ¿usted le gusta la comida italiana, sí o no? Sí, otras no. Perfecto. Pero eso lo hago en forma global a todos los habitantes de este conglomerado del sector del condado. No importa quién. ¿Sí? Obviamente, a individuos que estén dentro de las características de mi población, que vivan en el condado, que sean personas económicamente activas, ¿sí? Y les pregunto simplemente, con eso yo establezco qué porcentaje de personas gustan de la comida italiana. No sé si me hago entender. O sea, ingeniero, ahí solo saldría una pregunta
Y las dos respuestas, verdadero o falso. O sí Sí, o no. digamos que sí. Digamos que lo único que quiero establecer es cuántas personas gustan, nada más, ¿sí? O quizá incluyo otra pregunta que sea general, ¿no es cierto? Saber, por ejemplo, qué tipo de restaurantes son los que visitan. Aparte de saber si es que gustan o no, quisiera saber entonces qué tipo de restaurantes son los que visitan. Entonces ahí hago dos preguntas y en la misma encuesta yo puedo determinar, primero, si es que gustan o no de comida italiana. Segundo, si es que a qué tipo de restaurantes acuden, ¿sí? O a, qué sé yo, qué platos son los que generalmente consumen, qué tipo de comida es el que generalmente consume. Entonces ahí es otro tipo de estudio, tiene otra finalidad. Por eso es tan importante que cuando ustedes determinan o diseñan una encuesta, lo principal es definir el objetivo de la encuesta. ¿Qué es lo que yo busco conocer con esta encuesta? ¿Sí? ¿Estamos claros? Magíster, o sea, en un proyecto, en un tema de investigación, ¿puede ir el método probabilístico y el no probabilístico o simplemente uno de ellos tiene que ir estudiando, obviamente, cualquier tipo de circunstancia que sean Ya. los métodos o el muestreo? En un estudio puede ir puede ir diferentes eh, herramientas para poder establecer la información, ¿sí? Es más, dentro de un estudio yo puedo tener diferentes poblaciones a las que yo dirijo mi estudio, como en el caso que estoy citando, que es saber si es que es conveniente o no instalar un restaurante de comida italiana en Quito. Ahí he identificado una población que es conocida, que voy a dirigir mi estudio a los dueños de restaurantes o a los restaurantes que existen de comida italiana. Esa es una población conocida, pero también mi estudio exige de que investigue también las, eh, lo- las características del consumidor. Y el consumidor es una población desconocida. Miren que en un mismo estudio yo estoy trabajando con dos poblaciones diferentes, ¿sí? Entonces, y a cada población yo voy a aplicar diferentes tipos de herramientas o de instrumentos de investigación. A una población le realizaré una entrevista y a la otra población quizá le realizaré encuesta. O realizaré entrevista y encuesta a una población, encuesta y análisis de datos a otra población. Eso ya depende de ustedes de cómo diseñan sus instrumentos para poder conocer esa problemática, para conocer o para poder profundizar en la información que necesitan investigar. ¿Sí? Sí, está claro. Gracias, magíster. Perfecto. La otra es a través del muestreo de bola de nieve. Es decir, por ejemplo, voy al sector del condado, me acerco a una familia y le hago la encuesta y le pregunto obviamente si es que le gusta la comida italiana. Si me dice que sí, le hago la encuesta y a la vez le pregunto, ¿y usted sabe qué otra familia le gusta la comida italiana? Entonces él me podría dar esas referencias, decir, sí, mi vecino también le gusta, o a mi amigo también, a mi primo también le gusta la comida italiana. Entonces, él me va a dar referencias de otros individuos que cumplan con las características de mi estudio. Entonces, ya es más fácil ir seleccionando a los integrantes de mi estudio. ¿Sí? Sí, magíster. Bueno, y el muestreo por cuotas es el que me permite seleccionar como decíamos, por sectores. Por ejemplo, ¿cuántos miembros voy a coger del sector el condado
de personas que gustan de la comida italiana, cuántos del sector de la González Suárez, cuántos del sector de, qué sé yo, de la Rumiñahui, etcétera, etcétera. Y de ahí voy sacando por cuotas. U otra forma podría ser el ir seleccionando por, eh, supongamos que quiero investigar acerca de los motociclistas que poníamos también el ejemplo, de los motociclistas de la ciudad de Quito. Entonces, me voy a los clubes de motociclismo y de ahí voy sacando miembros de cada uno de los clubes. Eso es un muestreo por cuotas. ¿Sí? Bien, eso es lo que habíamos visto en cuanto a la definición de la y selección de la muestra. Entonces ya sabemos cómo calcular, cómo definir cuál es mi población de estudio. Puede ser una o varias poblaciones dentro de una misma investigación y en cada una de esas poblaciones identificar si es conocida, desconocida, aplicar el cálculo de la muestra y, y sobre todo saber cómo seleccionar esa muestra con los diferentes métodos de muestreo. Una vez que ya tengo definido, hasta aquí he tenido definido qué es lo que voy a investigar, cómo lo voy a investigar, a quién voy a investigar, cuántos individuos van a ser parte de mi estudio y ahora empiezo ya la recolección de datos, es decir, aplicar todo lo que ya he definido, es decir, ya sé, tengo clarito a quién tengo que aplicar encuestas, a quién tengo que aplicar entrevistas, qué documentos tengo que analizar, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso simplemente voy y aplico las encuestas, aplico las entrevistas, aplico los formatos de análisis para poder ya ir recolectando mi información. Por eso dice esta fase la recolección de datos. Ya con los datos recolectados, digan ustedes, ya hicieron las encuestas a las 384 personas. Con esos datos recolectados, lo que necesitan hacer, analizar esos datos, es decir, tabular esos datos y empezar a entenderlos. ¿Cuántos respondieron a la pregunta 1 y de qué manera respondieron? ¿Cuántos respondieron a la pregunta 2? ¿De qué manera respondieron? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y por último, en base a ese análisis, yo realizo un reporte de resultados. Es decir, ya con toda esa información que me ha permitido entender mejor ese tema de investigación, entonces yo doy los resultados. Miren que en la ciudad de Quito existe tal número de población, de esta población existe un porcentaje de tal número que gusta de la comida italiana. De los que gustan la comida italiana, principalmente gustan de estos platos. Este plato es el número 1, el que más la gente busca, por ejemplo, qué sé yo, espaguetis, luego tiene los cannolis, luego tiene, en fin, ¿sí? Diferentes tipos de platos y esa información es la que me va a servir para entender cómo es lo que está funcionando, qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, en qué sector les gustaría el restaurante. Miren, con eso yo ya tengo como para definir un proyecto bien hecho, ¿no es cierto? O sea, aquí la base es entender cuál es, cuál es mi, eh, cuál es mi realidad, cuál es la realidad de ese tema que yo estoy investigando para en base a esa realidad yo poder plantear soluciones. ¿Sí? Lo que me da entonces la metodología de investigación es una descripción real de la situación o tema que yo he investigado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, magíster, gracias. Perfecto. Entonces,
como les decía, a partir de ahí, cuando yo entiendo realmente el problema, ahí sí puedo plantear soluciones. Como les decía en algún momento, yo no puedo dar consejos a una persona cuando no conozco su problema, ¿sí? Cuando no conozco su problema, el consejo puede ser totalmente errado. El consejo puede ser irrelevante para esa persona. ¿Por qué? Porque yo no conozco exactamente el problema que está pasando. Pero es diferente cuando yo conozco exactamente el problema que está pasando, ahí sí puedo dar un consejo que sea mucho más efectivo. ¿Es así o no? Sí, así es. Sí, ¿no es cierto? Entonces, es de la misma manera acá. Usted puede plantear un proyecto, puede plantear una solución siempre y cuando conozca exactamente la problemática. No puede decir, sí, pongámonos el restaurante de comida italiana en Quito, que ese es un negocio bomba. Perfecto. ¿Por qué me dices que es un negocio que va a ser rentable? ¿En base a qué? A mi percepción es que, imagínate, de mi círculo de amigos, a todos les gusta la comida italiana. No es un estudio formal, ¿no es cierto? Y muy seguramente ese emprendimiento va a terminar mal. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, magister. Entendido. Perfecto. Entonces, ahora es donde nosotros nos enfocamos a realizar a dar la solución. Bueno, este tema lo voy a pasar rapidito. Si ustedes se dan cuenta, las fases que son del enfoque cuantitativo son muy similares al enfoque cualitativo. La diferencia es que el enfoque cualitativo profundiza aún más en el estudio, me da una información mucho más profunda, saber el por qué, cómo es lo que se está produciendo esta situación, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Esto es como cuando yo me siento a conversar con la persona que tiene el problema, pero empiezo a analizar. Aparte de saber que datos cuantitativos, aparte de saber que ella, qué sé yo, perdió el empleo, que sus ingresos han disminuido en un 80%, que no alcanza a costear sus gastos, ya que sus gastos superan los $2,000 y ella tiene apenas un ingreso de $400. Esos son datos cuantitativos, ¿sí? Pero los datos cualitativos son, ¿por qué perdió el empleo? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué no puede generar ella nuevas fuentes de empleo? ¿Qué problemas tiene? ¿Sí? Eso ya es algo mucho más profundo. ¿Sí? ¿Por qué no reorganiza sus deudas? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cosas. Eso es cualitativo, entender el problema ya desde su raíz. Y con ese entendimiento, ahí sí le puedo aconsejar algo mucho más sólido o le puedo dar una solución mucho más sólida. ¿Sí? Por eso es tan importante cuando yo les decía que el método o el enfoque más adecuado, según mi punto de vista, es el mixto, porque contempla tanto un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo. ¿Sí? Bien, estas metodologías de investigación con el enfoque que ustedes determinen, lo que nos da, como les digo, es el conocimiento pleno de la situación problemática que estoy analizando, del tema de investigación. Con ese, con ese entendimiento, entonces, veamos ya cómo sería la propuesta, la creación de la propuesta. Veamos un momentito. Hasta mientras, ¿alguna pregunta al respecto?
Magíster, de mi parte, o sea, las soluciones tenemos que ir dando en base a los enfoques cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? ¿O es otra cosa? ¿Aló? Sí, magíster, disculpe, ¿me escuchó? No, no les escuché. Le, le, le hacía la pregunta, las soluciones que tenemos que nosotros dar son en base a los enfoques cualitativos y cuantitativos. No, el enfoque cuantitativo y cualitativo es para que ustedes tengan la base de entender bien el problema y con eso puedan ustedes plantear una solución. ¿Sí? Entonces, aquí decíamos que para poder plantear una solución, ahora ya sé exactamente qué es lo que está pasando con el consumo de comida italiana en Quito. Y yo puedo generar varias soluciones. ¿Cómo genero soluciones? A través de la creatividad y de la imaginación. Para ello utilizo técnicas de diagrama causa-efecto, técnicas estadísticas, encuestas de calidad, utilizo lluvias de ideas, me reúno con el equipo investigador y empiezo a generar ideas. Miren, esto es lo que está sucediendo con el consumo de la comida italiana. ¿Qué solución puedo dar? ¿Qué puedo mejorar en esta situación? ¿Qué puedo hacer para emprender en esta situación? Para generar un negocio en esta situación. ¿Sí? Entonces hago reuniones grupales, matrices de impacto, análisis de Pareto, en fin, diferentes técnicas que lo que me permiten es generar esas ideas, esas soluciones. ¿Sí? Miren que la metodología de investigación solamente fue la primera parte que lo que me hizo es entender con exactitud el problema o la situación problemática. A partir de ahí, lo que estoy empezando a hacer es a generar esas posibles soluciones a través de la creatividad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, esto me voy a saltar un poquito porque quisiera que vean la clase, la última clase en la que hablamos sobre esto, cómo hacer el análisis de viabilidad de cada una de esas soluciones y cómo escoger de esas soluciones la mejor solución. ¿Sí? Una vez que ya tengo la mejor solución, ahí defino mi proyecto. Digo, ya, este es el proyecto sobre el cual voy a trabajar. Y con el proyecto defino la propuesta, que es lo que me interesa. Esta es la propuesta realmente. ¿Sí? Ya tengo clarísimo cuál es el proyecto. Ya sé que de todas estas soluciones que he dado, esta es la mejor solución y sobre esta voy a desarrollar un proyecto. Entonces, ¿qué proyecto? Aquí viene el resumen de la dirección del proyecto. Este es el proyecto. Se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Una introducción explicándole la situación de partida. ¿Por qué planteo esto? Porque en la ciudad de Quito existen este tipo de restaurantes que no ofrecen esto, que les está pasando esto, que no tienen esto, que carecen de esto, que no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese conocimiento? Porque hice la investigación. ¿Sí o no? Si no hubiese hecho esa investigación, no tendría ni idea de lo que está pasando con los restaurantes de comida italiana en Quito. Pero como hice la investigación, yo tengo datos inclusive de qué porcentaje consumen podrían consumir los usuarios, de cuántos restaurantes existen, de qué demanda existe, de qué oferta existe, de que si se cubre o no se cubre esa demanda con la oferta existente, cuáles son los precios, en fin, toda la información. ¿Por qué? Porque hice la investigación y tengo clarísimo qué es lo que está pasando. Y bajo ese conocimiento planteo ciertos objetivos. Entonces, mi proyecto busca hacer esto.
solucionar esta parte. ¿Sí? Y como ya tengo claro a dónde quiero ir, entonces ahora sí defino qué es lo que voy a hacer para llegar a donde estoy planteando. Ahí me dice el enfoque de trabajo, el método, los temas críticos, las variaciones y el plan de trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo aproximadamente lo voy a hacer? E inclusive con qué costo aproximado lo voy a hacer. ¿Con qué equipo? ¿Cuáles son las personas que van a participar en este proyecto para lograr alcanzar los objetivos? ¿Sí? Eso es básicamente lo que presento en la propuesta. Sí, sí se dan cuenta, no sé si me hago entender. Cuando yo tengo clarísima la, la situación con la investigación, ahí sí puedo plantear una solución efectiva y con todo el conocimiento decir exactamente a dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer. ¿Sí, chicos? Inge, Claro, disculpe. dígame. Es decir, todo o la mayoría del trabajo que nos falta por hacer ya viene a ser trabajo en campo para basarnos en las estadísticas reales que podamos encontrar en el medio de acuerdo al proyecto que tengamos en realizar, ¿no? O sea, ya no son Claro, o sea, cifras. aquí la base es la metodología de investigación. Porque con la metodología de investigación, como les digo, yo tengo pleno conocimiento de lo que está ocurriendo y de ahí ya viene creatividad. Para este problema que tienen los restaurantes de comida italiana, mi planteamiento es este. Esto es lo que podríamos hacer para mejorar o para aprovechar esta oportunidad que existe en esta situación que está pasando. ¿Sí? Podríamos generar esta solución. Y ahí, con eso yo ya planteé. Ahora, obviamente por cuestiones académicas, ustedes no van a hacer ese estudio, ¿no es cierto? Lo que sí van a dejar planteado, por ejemplo, eh, cuál va a ser la población a la que supuestamente harían ese estudio, cuál sería el tamaño, cuál sería el diseño de las encuestas, de las entrevistas, y van a hacer, en base a supuestos, van a plantear un proyecto. Ese proyecto tiene que establecerse. ¿Qué es lo que quieren hacer? Como les decía. ¿Sí? La propuesta es el nombre del proyecto, el entorno situacional, es decir, sobre qué situación están desarrollándolo y cuáles son sus objetivos. Por la importancia, ¿por qué creen que es importante? ¿Por qué creen que es necesario implementar este proyecto? ¿Qué fuentes de información tienen? El cronograma, el supuesto cronograma y el supuesto presupuesto. Como ustedes, como les digo, por cuestión pedagógica no van a implementar exactamente el estudio, van a crear supuestos. Lo único que quiero es que por lo menos tengan un primer acercamiento de, de cómo plantear una propuesta. ¿Estamos? Sí, muy claro, Inge. Ya, perfecto. Entonces, ahora, pregunto, si ustedes ya se van a graduar, para la graduación, ¿creen que es necesario que ya hagan algún estudio real cuando ya vayan a presentar la propuesta de algo con lo que se van a graduar? Ahí, ¿creerán que es necesario presentar algo real o igual, académico simplemente? Real, supongo, de mi parte. Claro, ¿no es cierto? Ya tiene que ser algo mucho más real, ¿sí? Algo que, por ejemplo, digan ustedes, me voy a poner un
lo que decían, un local de camisetas en la ciudad de Atontaki. Entonces ahí sí, ya tienen la obligación de saber exactamente la información correspondiente a este tema, ¿sí? ¿Cuántas fábricas están produciendo este tipo de camisetas en Atontaki? ¿Cuál es el aproximado de, de, de usuarios que consumirían este tipo de artículos? ¿Cuáles serían ah, los animes que están de moda, que más llaman la atención a los chicos? Con toda esa información ustedes van a poder plantear un proyecto realmente bueno. Es como cuando les digo yo a ciertos emprendedores, si quieren emprender algo que realmente sea seguro, ustedes tienen que hacer un estudio real de las cosas. No van a botar su inversión en un emprendimiento para que no les dé frutos, ¿no es cierto? Yo he vivido en carne propia emprendimientos de que he puesto emprendimientos solamente en base a mi percepción. Y eso me ha pasado factura, me ha pasado deudas que he tenido que pagar por mis errores. ¿Por qué? Por no haber hecho un estudio adecuado, por no haber hecho una planificación adecuada en la implementación de ese emprendimiento. ¿Sí? Una vez que entendí eso, ahora sí dije, no, mi próximo emprendimiento tiene que ser ya con algo realmente efectivo. Como les decía en algún momento, si yo voy a poner, a dar una solución, a dar, como digamos, a sanar a un enfermo, tengo que llegar con una inyección que realmente le alivie el dolor y que le vaya a la vena directamente. ¿Sí me hago entender? ¿Sí, chicos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? No. Sí, magíster. Bueno, ¿algo más que quieren que les aclare? Bien, si no hay más, Yo, magíster, no sé, mil disculpas si estoy preguntando fuera de lo que ya se debe haber entendido. Nosotros tenemos que presentarle hasta esta estructura del proceso de etapas, todo. claro, esa es la primera parte que, como les decía, ustedes ya tenían Ajá, hecho las 5 etapas hasta hace 2 semanas. sí, La semana, tendríamos que completar hasta la 10ª, más la estructura del proceso. ¿Aló?
Hello. Niños, ¿ustedes me escucharon? Sí, Ah, entonces el profe creo que tuvo algún problema. Fuerte y claro. Fuerte y tímido. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, magistra. Algo pasó en mí. Estaba respondiendo a la pregunta de Alexandra y les decía que tienen que presentar todo. Es decir, en la primera semana se les pidió de que presenten hasta el planteamiento de la hipótesis. La segunda semana que no hubo tarea, se les dijo, no hay tarea, pero sin embargo sí hay trabajo que realizar. Ustedes tienen que desarrollar las 5 etapas adicionales, es decir, llegar ya a esa segunda semana con la metodología de investigación terminada, es decir, entendiendo cuál es la problemática. En esta semana lo que tenían que hacer es plantear la solución. Sí, inclusive la semana anterior ya tenían que plantear la solución a esa problemática. Es decir, plantear su proyecto, qué es lo que van a hacer. Y en estos días, en esta semana, lo que tienen que hacer ya es desarrollar esa propuesta, saber qué propuesta van a desarrollar, cuáles son sus objetivos, cuál es el entorno en el que van a desarrollarlo, cuál es el cronograma, cuál es el objetivo, el presupuesto, etcétera, etcétera. No va a ser algo real, pero sí quiero que hagan el ejercicio, así sea inventándose, pero que hagan el ejercicio. ¿Sí? Obviamente, como les digo, no van a hacer el estudio real, pero sí van a tratar de hacer el ejercicio, inventándose. Ah, ya, perfecto, ya diseñé las encuestas, todo. Supongamos que en la ciudad de Atuntaqui existe una demanda del 80% de los consumidores acerca de las camisetas. Por lo tanto, es factible implementar, ¿qué? Implementar la fábrica de creación o ¿qué es? De confección de las camisetas. Ese es mi proyecto. Entonces, mi proyecto, en teoría, ¿no es cierto? En supuesto, la mejor solución es implementar la fábrica de confección de camisetas. Para implementar la fábrica de confección de camisetas, ¿qué necesito? ¿En base a qué realidad estoy proponiendo esto? Sí, es que en la ciudad de Atuntaqui no existen fábricas especializadas por esto, existe una demanda bastante fuerte sobre este mercado, en fin, ahí estoy justificando de que supuestamente, ¿no? Porque como no hicieron el estudio real, entonces con un supuesto van a justificar de que sí es necesario implementar esa fábrica. Y con ello, como ya decidieron implementar la fábrica, cuáles son los objetivos, cuál sería el cronograma de todas las actividades que involucren en implementar la fábrica, ¿sí? Y cuál sería el supuesto presupuesto. Solamente es una propuesta, porque de ahí, una vez que tengo la propuesta y les digo, sí, aprobado, ustedes van a implementar, entonces como proyecto de tesis van a implementar la fábrica. Ah, ese es otro paso, esa es otra cosa, esa ya es la implementación. ¿Sí? Sí, magíster, gracias. En este punto solamente llegamos a la propuesta, nada más. Sí está claro, ¿no, chicos? Sí, todas las dudas despejadas, magíster. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia. Nos veríamos el día sábado, ¿no? Sí, magíster, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, chicos. Hasta el día Gracias. sábado. Una buena El sábado, noche. teacher. Mande.